Bueno, supongo que les debo una disculpa. Hace mucho que no actualizo esta historia y, honestamente, no fue mi intención abandonarla por tanto tiempo. Pasaron algunas cosas que me hicieron tomarme un descanso. A veces necesitamos respirar antes de seguir escribiendo, incluso cuando estamos tan cerca del final. La historia ya se encuentra en su último arco, y sé que muchos estaban esperando el desenlace. Por eso, gracias por seguir aquí. Y de corazón, perdón por la espera. Pero bueno, sin más preámbulos. Comencemos. La noche de los demonios, no es un plagio de esa película mal escrita, pero ya saben, si tiene diablo en el título, seguro vende. En la cocina de la casa, se encontraban dos mujeres que, desde el primer momento en que cruzaron miradas, no se llevaron del todo bien. No se habían peleado, ni discutido abiertamente, pero la tensión estaba ahí, como una olla de presión a punto de explotar. Ambas preparaban el desayuno, cada una en su rincón, cada una siguiendo sus propias costumbres. Sasaki estaba concentrada en cocinar un platillo tradicional de su tierra natal. No era fácil, especialmente porque muchos de los ingredientes eran distintos o difíciles de conseguir en este nuevo mundo. Aún así, con algo de ingenio, había logrado adaptarlo lo suficiente como para que al menos conservara el espíritu original del plato. Juana de Arco, por su parte, cocinaba lo único que sabía preparar con confianza. Un desayuno sencillo, pero lleno de cariño, el mismo que aprendió a preparar cuando no era más que una campesina con sueños demasiado grandes para su época. El ambiente entre ellas era frío. No hostil, pero sí incómodo. Juana sabía lo que Sasaki había hecho. Le había propuesto matrimonio a su esposo. ¿Era eso legal? Probablemente no. ¿Correcto, según sus creencias? Tampoco. Pero después de todo lo que había visto en los últimos meses, la palabra correcto había perdido mucho de su significado. No sabía qué pensar. Y Sasaki tampoco. Había estado en este mundo desde hacía ya un tiempo. Aunque ayudaba a la gente, aunque salvaba aldeas enteras, la mayoría aún le temía. Evitaban hablarle. Cruzaban la calle para no pasar junto a ella. La miraban con recelo. Y cuando por fin encontró a alguien que no se asustaba de ella, alguien que la trataba como un igual, alguien con quien incluso podía imaginar un futuro, resulta que estaba casado. Más o menos. Finalmente, ambas mujeres se sentaron frente a la mesa. Cada una colocó su desayuno frente a sí. El silencio fue largo, incómodo, hasta que Juana habló. ¿Y entonces? ¿Por qué le pediste matrimonio? Sasaki Rui se sonrojó de inmediato. No era la primera vez que la enfrentaban con esa pregunta. Aún así, suspiró con resignación, bajó la mirada hacia su arroz con huevo y respondió. Las tradiciones. Juana, intrigada, la observó sin interrumpirla. En mi tierra, las costumbres eran muy estrictas. Tenías que casarte con un hombre, con uno fuerte, digno, como lo dictaban nuestras leyes antiguas. Rui sonrió con amargura mientras recordaba los tantos pretendientes samuráis que había tenido. Todos llenos de orgullo, hasta que ella demostraba ser más fuerte que ellos. Uno hasta perdió un brazo, dijo con voz baja. Me desafiaron y. Bueno, no lo soportaron. Me dejaron sola. Como todos los demás. Recordó entonces su máscara. La razón por la que la usaba tanto. No solo para protegerse en batalla, sino para esconder su rostro de un mundo que la rechazaba. Me prometí a mí misma que encontraría a alguien que no me temiera. Que, aunque supiera que soy más fuerte, no huyera de mí. Recorrí Japón de norte a sur buscando a ese hombre, y nunca lo encontré. La voz le tembló al recordar tantos viajes, tantas derrotas emocionales. Hasta que llegó aquí. Hasta que participó en el torneo. Hasta que él apareció. Esa noche fue diferente, él no se asustó. Me salvó, incluso. Peleamos juntos. Por primera vez, no estuve sola. Una sonrisa tímida se dibujó en su rostro.
Yo lo siento, te entiendo completamente, interrumpió Juana, sonriendo. Rui la miró con sorpresa. Juana no parecía molesta. No había reproche en su rostro. Yo también pasé por eso. Al principio, él me tenía miedo. Dormía con su arma al lado. Pero poco a poco, se fue abriendo. Me enseñó este mundo, sus películas, su comida, sus ideas locas, y me enamoré de esa versión de él que solo yo veía. Hizo una pausa, mirando su taza de té. No pienso compartirlo, claro, añadió con una sonrisa juguetona. Pero tampoco quiero negar lo que tú sientes. Así que si él puede ayudarte, si puede mostrarte todo lo que me mostró a mí, tal vez también encuentres tu lugar. Y tal vez encuentres a alguien solo para ti. Rui tenía los ojos brillosos. Nunca se había sentido tan escuchada. Tan comprendida. Había esperado tanto tiempo por un enemigo digno, por un hombre sin miedo, pero tal vez lo que más necesitaba era una hermana del alma. Y hoy, la había encontrado. En otro lugar, unos pisos más arriba de la casa, una mujer observaba en silencio la escena frente a ella. Sentada con elegancia en el borde de un sofá, Mata Hari parecía más una muñeca de porcelana que una persona viva. Su rostro sereno y casi inexpresivo contrastaba con el bullicio emocional de las dos mujeres que se movían agitadas por la habitación. Ji-Moon lanzaba golpes al aire, practicando un boxeo de sombras con los puños envueltos en vendas, pero su rostro mostraba más rabia que concentración. «Maldita sea», gruñó. «Nos derrotó. Una novata que apenas había activado su vestuario demoníaco nos venció. Venció no, nos humilló», añadió Yaoya, cruzada de brazos y dando vueltas en círculos, furiosa consigo misma. ¿Cómo puede alguien con tan poca experiencia aplastarnos así? Ambas brujas aún ardían de frustración. El duelo había sido corto, pero su impacto las había dejado tambaleando no solo físicamente, sino también en su orgullo. ¿Te imaginas la cara de las demás cuando se enteren?, murmuró Jim, bajando los brazos. Nos van a hacer burla por meses. Las invencibles caídas por una niñita, ya lo escucho. Yaoya buzó. Mata Hari, que había permanecido en silencio, ladeó apenas el rostro y habló con su habitual tono plano. ¿Ya terminaron? Ji-Moon le lanzó una mirada cargada de molestia. Fácil para ti decirlo, tú no fuiste humillada. Mata Hari se levantó con la gracia de una bailarina y caminó hacia la ventana. Cruzó los brazos detrás de su espalda y suspiró, como si todo le resultara infinitamente aburrido. Lo que sea. Ahora mismo hay cosas más importantes que su patético berrinche. Yaoya alzó una ceja con curiosidad. ¿Y de qué quieres hablar? Ella ya conocía bien esa expresión en el rostro de Mata Hari. Esa mirada lejana, analítica. Siempre que la tenía, decía algo que sacudía el ambiente. El hombre de esta casa. Me hizo pensar en algo. ¿Te gusta?, preguntó Jim, burlona. No, no es eso. Mata Hari negó lentamente con la cabeza. Me refiero a que ese sujeto, solo con lo que Juana le contó, logró deducir casi todos los planes de Arat. Y al parecer, fue más allá. Las otras dos se miraron. ¿Más allá?, repitió Yaoya. ¿Hablas de...? Sí. Él intuyó por qué estamos aquí. ¿Por qué regresamos a este mundo? Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Era un tema que todas las brujas evitaban tocar directamente. 32 mujeres renacidas del olvido, arrancadas de su muerte o su exilio, y ninguna sabía exactamente por qué. ¿Y cuál es su teoría?, preguntó Yaoya, más interesada que incrédula. Mata Hari cerró los ojos, y con un suspiro, respondió. Que el cielo nos ayudó. ¿El cielo?, repitió Jim, desconcertada. Mata Hari se giró para mirar a sus compañeras. Sabía que ambas eran de Asia y, aunque conocían mitologías, el concepto que iba a explicar era más occidental.
El cielo es lo opuesto a los dominios de Agrat. Un lugar que podría llamarse paraíso. Está custodiado por seres conocidos como ángeles guerreros. Entidades puras, extremadamente poderosas. Más incluso que los demonios. Las dos brujas se quedaron en silencio, asimilando lo que acababan de oír. Entonces, empezó Yaoya. Si todo eso es cierto, ¿por qué no ayudaron desde el principio? ¿Por qué esperar a que nosotras muramos, a que todo se fuera al demonio? Buena pregunta. Mata Hari no sonrió, pero algo en su mirada centelleó. Tal vez porque, al igual que nosotros, el cielo también está desesperado. Tal vez no es que nos revivieran para salvarnos, sino para que cumplamos una última función. ¿Usarnos como herramientas? Dijo Jim, más para sí misma que para preguntar. O como peones en un tablero donde ya no hay reglas. Concluyó Mata Hari. Por un instante, las tres se quedaron en silencio. Bueno, suspiró Yaoya. Supongo que vamos a tener que pelear con eso en mente. Ya no por venganza, sino por saber por qué seguimos respirando. Mata Hari asintió lentamente, como si esa fuera la única respuesta lógica. José estaba trabajando en el pequeño campo que había cultivado junto a Juana. Después de tanto tiempo, o más bien, después de tan poco tiempo, los frutos de su esfuerzo por fin comenzaban a notarse. Cada día las plantas crecían más fuertes y verdes, el ambiente olía a tierra húmeda y promesa. Todo parecía ir bastante bien, hasta que algo lo detuvo en seco. ¿Qué? Fue lo único que alcanzó a decir, frunciendo el ceño al ver una planta extraña frente a él. Nunca la había visto antes. Se acercó con cautela, sin tocarla al principio. A diferencia del resto, que aún estaban en proceso de madurar, esta planta ya estaba completamente desarrollada. De hecho, ya comenzaba a dar frutos. Frutas grandes y brillantes. A simple vista, se parecía mucho a un árbol de aguacate. Pero algo en su forma, su ritmo de crecimiento y el color de las hojas le parecía incorrecto. José observó los primeros aguacates con suspicacia. Algo no cuadraba. Estiró la mano, tomó uno y lo apretó con los dedos. Estaba maduro, sin duda. Sacó un pequeño cuchillo de su cinturón y lo partió por la mitad con sumo cuidado. Lo que encontró dentro lo dejó helado. La pulpa no era blanca ni verde, era azul. Definitivamente no me voy a comer esto, murmuró, dejando el aguacate de lado con una mueca. Después de todo lo que había ocurrido con la enfermedad de las brujas, no iba a arriesgarse a probar algo tan extraño. Ya no. No otra vez. Sabía lo que debía hacer. Más tarde le contaría todo a Mata Hari. Sabía que eso significaría tener al gobierno respirándole en la nuca, pero era mejor eso a enfrentar otra infección. O peor aún, a que los animales del lugar comieran esas frutas y se desatara otra pesadilla. Porque en este mundo, los errores no eran solo costosos. Rato después, todos estaban reunidos en la mesa. Yaoya y Jimuin comían como si no hubieran probado bocado en días. El estrés de la derrota las había dejado exhaustas, y ahora canalizaban esa frustración en los platos que José les servía uno tras otro, en un silencio casi ritual. José sabía muy bien que provocarlas en ese estado sería una pésima idea, así que se limitó a cocinar sin decir nada, dejando que el aroma y el sabor hablaran por él. Para ellas, probar toda esta nueva comida era un verdadero deleite. Después de todo, en sus respectivas épocas y países no había nada parecido. Mientras tanto, Juana y Sasaki conversaban tranquilamente sobre algunas películas que podrían ver después. Se reían a ratos, sus voces suaves llenaban el aire con una normalidad que casi resultaba reconfortante. Mata Hari, en cambio, permanecía en silencio. Sentada con una postura impecable, no había probado bocado. Simplemente observaba. Analizaba. Todo parecía una noche completamente normal.
Al menos, hasta que José escuchó el sonido de su teléfono vibrando sobre la encimera. Frunció el ceño, secó sus manos con un trapo y lo tomó para ver quién lo llamaba. El nombre en la pantalla lo hizo soltar un suspiro. Doña Carmen, murmuró. Era su antigua vecina, de cuando vivía en aquel viejo y destartalado departamento. Una mujer chismosa como pocas, aunque también extrañamente buena para enterarse de lo que realmente pasaba en el vecindario. Aunque olvidaba cosas con frecuencia, no era por edad o enfermedad, simplemente estaba en otro mundo la mitad del tiempo. No queriendo interrumpir a las chicas, José se alejó del comedor y contestó desde el pasillo. Buenas noches, doña Carmen. Buenas noches, muchacho. Oye, quería preguntarte algo, ¿vas a hacer una fiesta o algo? José ya se imaginaba a la señora espiando a través de sus cortinas con su eterna taza de café en la mano. No, señora. Recuerde que ya no vivo ahí. Ah, sí, bueno, es que estoy viendo a muchas personas con disfraces raros afuera de tu antiguo departamento. Llevan rato tocando la puerta, ¿disfraces raros? Repitió José, extrañado. Sabía que doña Carmen era algo dramática, pero si había algo que hacía bien, era contar el chisme con precisión quirúrgica. Sí, ya sabes que yo soy católica, pero no juzgo las fiestas de los jóvenes, aunque esto es diferente. Son chicos como de tu edad, pero con disfraces, como de demonios. Eso encendió una alarma en su mente. Antes de que pudiera reaccionar, sintió como alguien le quitaba el teléfono suavemente de las manos. Era Mata Hari. No salga de su departamento. Váyase a su cuarto y enciérrese ahí, dijo con voz firme, casi gélida. ¿Quién es usted? ¿Es su pareja? Preguntó la señora, súbitamente más interesada en el nuevo chisme que en el peligro. Eso no importa. Las personas que está viendo desde su ventana pertenecen a un culto. Ahora cierre la boca, apague las luces y vaya a su cuarto. El tono de Mata Hari no dejaba espacio a dudas. Al otro lado del teléfono, se escuchó un leve jadeo y luego el sonido de una ventana cerrándose con fuerza. La señora Carmen no dijo ni una palabra más. Tenemos que irnos, dijo Mata Hari, entregándole de nuevo el teléfono a José. Él asintió, sin necesidad de más explicaciones. Miró a su alrededor y notó que las otras 4 chicas ya estaban levantadas, listas para salir. Esperen, ¿todas estaban escuchando mi conversación? Preguntó, sorprendido. Ruiz se sonrojó un poco y desvió la mirada, mientras las demás ni siquiera intentaron disimularlo. José suspiró y tomó las llaves de su auto. Sabía que si no se presentaba, los demonios, o lo que sea que estuviera esperándolo, podrían desatar un problema aún mayor. Lo que le inquietaba era otra cosa. ¿Por qué aparecer justo en la puerta de su antiguo departamento? Eso no tenía sentido. En otras circunstancias, diría que tardarían en llegar. Pero no cuando Mata Hari tomaba el control. Todavía no comprendía del todo lo que hacía, pero cada vez que decía tengo un atajo, parecían cruzar distancias imposibles como si doblaran el espacio mismo. Y esta vez, lo necesitarían. Fin del capítulo. Bueno, espero que les haya gustado mucho este capítulo. Sí,